Esta noche el mensaje titula El amor tiene objetivos por alcanzar. Ese amor que tiene que ser canalizado a través de algunos aspectos importantes en nuestro diario vivir. Así que ese es el mensaje de este día. El amor tiene objetivos por alcanzar. Vamos a orar para que el Señor nos ministre esta noche con su palabra. Bendito Dios, te agradecemos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú haces en medio de nosotros, en medio de tu pueblo. Gracias, Dios, porque es un privilegio alabarte, es un privilegio, Señor, honrarte, glorificarte, exaltarte a ti. También es un privilegio para nosotros escuchar tu voz, Señor, escuchar tu palabra, porque tú nos hablas a través de tu palabra y esta noche disponemos nuestro corazón para escuchar el mensaje, para escuchar la sabiduría, para escuchar el entendimiento, Señor, aquel que viene de ti, aquel que viene, Señor, del cielo, aquel que es puro. Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Oramos para que nuestros corazones estén preparados, Señor, como una buena tierra, dispuesta a recibir la semilla esta noche, Señor. Gracias. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. En Colosenses la palabra dice así, capítulo 2, versos 1 al 7. El apóstol Pablo está dirigiéndose a los hermanos de Colosas y por supuesto a cada uno de nosotros, y el mensaje dice así: quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente, para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor, hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y del entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en el Espíritu estoy entre ustedes, y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por lo tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Amén. Esa es la palabra del Señor, el mensaje de Dios esta noche para nuestras vidas, en este mensaje del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. En principio tenemos que entender que Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La palabra nos dice en Efesios 5:25 esta gran verdad. Amén. Tanto amó Jesús a la iglesia que entregó su vida por ella. Y el amor realmente es algo grande, el amor de Dios, aquel que tenemos que imitar en nuestro diario vivir. Y una de las personas que imitó ese amor, esa entrega dedicada, fue el apóstol Pablo. Pablo dedicó su vida hasta la muerte porque él amó a la iglesia. Ahora, el ingrediente necesario para un ministerio exitoso, estamos hablando acerca del ministerio. El ministerio es un servicio que nosotros prestamos a Dios. ¿Cómo podemos ser personas que tengan un ministerio exitoso? En este tiempo se habla mucho acerca del éxito. Sin embargo, el ingrediente necesario para un ministerio exitoso es el amor por la iglesia. Si nosotros no amamos a la iglesia así como Cristo amó a la iglesia, o así como Pablo amó a la iglesia tanto que él mismo fue sacrificado, no estamos hablando del amor por un edificio, porque los edificios se derrumban, ¿verdad? Pasan pronto. Tampoco estamos hablando del amor por una denominación. Cuando Pablo habla acerca del amor por la iglesia, está hablando acerca del amor por la gente. ¿Quiénes son la iglesia? ¿Las cuatro paredes más las sillas? Es la gente, somos nosotros. Y es importante que nosotros expresemos ese amor por la iglesia, tengamos ese amor por la iglesia. No por nada en particular, no por la organización, sino por la gente, porque Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Jesús vino a entregar su vida por la gente. Entonces, el creyente debe tener ese compromiso de amar realmente a la iglesia de Cristo. No solamente el pastor, no solamente los líderes, sino cada uno de nosotros como creyentes tenemos que tener ese mismo compromiso de amar a la iglesia. Y cuando estamos hablando de amar a la iglesia, estamos hablando acerca de amar a cada persona en particular, de amarnos unos a otros, de cuidarnos, de protegernos unos a otros. Dijimos que si amamos a Cristo, nosotros amaremos al pueblo de Dios, vale decir, a los creyentes. Nadie puede decir, yo amo a Dios con todo mi corazón y no tener absolutamente ninguna carga por sus hermanos en Cristo.
Si tú dices que amas a Dios y amas a Cristo, también vas a amar a la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, a los creyentes en el Señor. Lamentablemente mucha gente se ama a sí misma y está interesada en darse a conocer a sí misma cuando hablamos de ministerio. Mucha gente que va promocionándose a sí misma dice, este es mi ministerio, esto es lo que yo hago. Y es así como la gente va moviéndose de un lado para otro, tratando de impresionar simplemente a las demás personas por la capacidad que tiene o simplemente el talento, las habilidades que pueda tener. Cuando hablamos de ministerio no estamos para promocionarnos a nosotros, no es que estamos promocionando aquí, este pastor es un tremendo orador, así que tiene mucha experiencia en estos temas. Es así como el mundo se maneja, con mucho marketing, pero nosotros tenemos que amar de la manera que Dios nos manda a amar a la gente del Señor. Y Pablo realmente amaba tanto a la gente que se entregaba a sí mismo, se daba totalmente por la gente, por edificar, por enseñar, por compartir. Él iba a diferentes lugares, a los lugares más recónditos, simplemente enfocándose en esto, el amor de Dios, ese amor que estaba manifestándose en su corazón hacia la gente. Y eso es lo que también nosotros tenemos que manifestar, amados, un amor por la gente. Y comprendiendo este amor vamos a entender que hay mucha gente necesitada, mucha gente que necesita una palabra de aliento, mucha gente que necesita una palabra de consolación, mucha gente que necesita tu oración, tu fortaleza en ese momento, que tú te unas a esa persona en oración para fortalecerla. Eso significa amar realmente a la iglesia. Cuando amamos a las personas y estamos manifestando lo que Cristo manifestaría estando aquí físicamente. Pero Cristo no está físicamente, sin embargo estamos nosotros aquí para ser ese cuerpo de Cristo, vale decir, esos embajadores de Cristo, para ser esos representantes de Cristo y hacer la obra del Señor. Amados, tenemos que simplemente despojarnos de todo lo que signifique lo nuestro, nuestras capacidades, nuestro intelecto. Tenemos que despojarnos de todo ello y enfocarnos realmente en un verdadero amor. No podemos vivir conforme a la lógica del mundo. El mundo vive de esa manera. Sin embargo, nosotros tenemos que amar genuinamente. Si deseamos tener un ministerio bendecido por Dios, debemos asegurarnos de dar a la gente lo que realmente la gente necesita. Y estamos aquí enfocados para eso, para darles a la gente lo que Dios quiere que le demos, no lo que nosotros pensamos que es bueno para ellos, ni mucho menos darle a la gente lo que la gente cree que es bueno para ellos, sino que es lo que Dios quiere para las personas. Ahí tenemos que estar enfocados, tenemos que estar edificando las vidas de las personas en base a lo que Dios dice que es bueno para nosotros. Y en Gálatas el capítulo 1, verso 10, el apóstol Pablo dice, reforzando esta idea, ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. No soy siervo de Cristo, realmente no soy un digno representante de Cristo si yo estoy tratando de agradar a la gente. Entonces nosotros no debemos enfocarnos en el buscar satisfacer a las personas, buscar agradar a las personas, sino buscar todos los días, cada mañana, cada tarde, en todo tiempo de nuestro caminar en Cristo, tenemos que buscar agradarle solamente a Él. Pablo amaba a la gente. Cuando está diciendo yo no busco agradar a la gente, no está hablando de lo contrario, sino de un amor genuino por la gente. Si tú realmente amas a la gente, vas a tratar de darle lo que Dios quiere en esas personas. Cómo Dios quiere edificar en las vidas de esas personas. Ese es el mensaje que tú vas a transmitir, no lo que tú crees que es bueno. Amados, esto es realmente el amor genuino, darle a las personas lo que Dios quiere que les demos. Y es una gran responsabilidad para nosotros, quienes estamos presidiendo, quienes estamos compartiendo, llevando el mensaje de Dios. Tenemos que asegurarnos de eso, de qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere darle a su pueblo, a su propia gente? Y es allí donde realmente tenemos que estar con temor y temblor delante del Señor, porque muchas veces nosotros podemos darle lo que creemos nosotros, lo que pensamos nosotros puede ser útil para las vidas de las personas. Pero como les digo, esta noche estamos enfocados en el amor de Dios. Y ese amor no es un amor que simplemente sea como el amor de un ser humano, el amor nuestro, el amor que interpretamos como padres, por ejemplo. Muchos padres dicen, yo amo a mi hijo, por lo tanto le doy todo lo que él quiere. Yo amo a mi hijo tanto que le permito hacer todas las cosas que él quiere hacer. Bueno, ese es un amor bastante errado, ¿verdad? Es un amor perjudicial, es un amor insensato, es un amor necio, diría, porque realmente no es el tipo de amor que va a edificar la vida de los niños, de los hijos. Pero el tipo de amor con el que Dios nos ama es un amor que edifica nuestras vidas, que está enfocado en esa edificación. Pablo amaba a la gente con la que él había estado. Incluso él amaba a gente que nunca había conocido, pero que sabía que era el pueblo de Dios.
Y esto es realmente maravilloso, amar a gente que ni siquiera conoces, pero que sí sabes, tienes la certeza de que son hijos de Dios, de que aman a Cristo. Entonces tú puedes amar a gente que aún ni siquiera has visto. Así dice en Colosenses capítulo 2, verso 1, como habíamos empezado en la lectura inicial. Pablo dice, quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente. No me han visto, bueno, en aquel tiempo no existía la tecnología de este tiempo, ¿no es cierto? No había forma de verlo al apóstol Pablo en unas prédicas en el canal de YouTube o de Facebook. No. O sea, ellos simplemente nunca habían visto el rostro del apóstol Pablo. Pero dice, yo tengo un amor profundo por ustedes, por los que nunca me han visto personalmente. Y esa es la entrega, el compromiso que nosotros podemos tener por gente que ni siquiera hemos conocido, por gente que no conocemos personalmente, pero que estamos dispuestos a dar nuestras vidas, porque ese es el mensaje de Jesús, porque eso es lo que Él hizo. Jesús vino, se entregó a sí mismo por nosotros. Y el mensaje que nos ha dejado también es el mismo. Y el apóstol Pablo siguió los caminos de Jesús. Él fue un imitador de Jesús. Y nosotros también tenemos que ir en ese mismo camino, ser imitadores de Jesús. Ahora, el amor de Pablo tenía ciertas metas para los creyentes, así como un padre sabio tiene también ciertas metas para sus hijos. Recuerdo a mi papá siempre hablarnos a nosotros, reunirnos, somos 5 hermanos. Cuando éramos pequeños nos reunía a los 5 en sesiones para decirnos, a ver, mi hijo, usted, empezando por el mayor, ¿qué va a hacer? Tratando de empujarnos a que nosotros nos mentalicemos en ser profesionales cuando seamos personas ya, digamos, adultas, que seamos gente de bien. Él permanentemente estaba empujándonos hacia eso, reflexionándonos permanentemente sobre esta situación. Él nos decía, los ama mucho y quiero que sean profesionales, quiero que sean personas de bien para la sociedad, quiero que ayuden a la gente, como él era una persona entregada a la ayuda de la gente necesitada, una persona realmente muy dada de corazón a las personas con mucha necesidad, y eso es lo que nosotros veíamos y eso es lo que él nos impulsaba también a darnos. Este mensaje importante que es dar tu vida por la causa de las vidas de otras personas. Ahora, cuando Cristo viene a tu vida, Él te da una comprensión total, una comprensión cabal, y tú realmente puedes entender que es maravilloso, y esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Él vino y se entregó a sí mismo por nosotros. Y nosotros estamos ahora para entregarnos por las vidas de las personas, y la manera de amar a las personas es la manera que Dios ha establecido, y esa manera es edificando las vidas de las personas con la palabra del Señor. Ahora, como padres también expresamos lo mismo, ¿verdad? Yo también le digo a mi hijo, hijo, te amo mucho y quiero que seas una persona muy disciplinada en todas las actividades que tú realices. Que seas una persona que empiece algo y tiene que terminar, aunque no te guste, tienes que ser una persona disciplinada. Quiero que seas un hombre de bien, quiero que seas un hombre de Dios, un hombre que ame a Dios de manera consistente. Ahora, lo mismo Pablo sentía un amor por la iglesia. Pablo dice, los amo mucho. Pero este amor mío tiene metas para ustedes. Y vamos a descubrir precisamente algunas de estas metas que Pablo tenía, no solamente para los colosenses, pero también para cada uno de nosotros. Y Pablo dice, ustedes tienen que esforzarse para cumplir estas metas. Es así como nosotros, como les decía, como padres también inculcamos a nuestros hijos, les decimos, los amamos mucho. Ustedes son una parte muy importante de nuestras vidas. Los amamos y como los amamos queremos verlos crecer. Como los amamos, queremos verlos cada día superarse en diferentes áreas de sus vidas. En el mismo sentido también en el término espiritual nosotros manifestamos ese tipo de preocupación. Y Pablo estaba manifestando esta preocupación. Él se preocupaba por las personas e incorporaba obviamente a su preocupación ciertas tareas. No solamente ser de aquellas personas como usualmente muchas de las madres, ¿verdad? Que están tan afanadas o que están tan preocupadas, pero ¿qué sacas con tu preocupación? Tienes que añadir algunas tareas a tu preocupación. Si solamente te preocupas y no haces nada más que preocuparte, no vas a lograr nada positivo. Pero a tu preocupación tú tienes que incorporar algunas tareas para que, en este caso, los hijos lleguen a alcanzar ciertos objetivos. Estoy preocupado por ti, por lo tanto tengo estas tareas asignadas para ti. Eso es lo que Pablo dice, yo estoy preocupado por ustedes, pero no solamente es que estoy todo el tiempo mordiéndome las uñas de preocupación, sino que a mi preocupación estoy añadiendo ciertas tareas para que ustedes realicen. No solamente van a estar preocupados por sus hijos, sino van a hacer algo, esa preocupación los va a llevar a hacer algo, y ese algo es tratar de establecer algunas tareas, algunos objetivos para que ellos caminen en base a esos objetivos. Ahora, obviamente como pastor tengo también para ustedes muchos objetivos, vale decir, tengo muchas expectativas y tareas.
Anhelo que alcancen la madurez espiritual. Anhelo que crezcan cada día más y más espiritualmente. Ahora, nada rompe el corazón de un padre que ver a sus hijos reprobando los exámenes de la vida diaria. Y nada rompe el corazón de un pastor que ver a sus hijos espirituales reprobando los exámenes de la vida diaria. ¿Cuáles son los exámenes de la vida diaria? Las pruebas que atravesamos a diario. Las diferentes circunstancias que se nos presentan a diario y que lamentablemente muchos tropiezan, caen, reprueban el examen. Y eso es algo realmente doloroso, así como vemos a nuestros propios hijos caer, fallar en cosas tan básicas, elementales, en cosas que nosotros hemos inculcado, les hemos hablado, pero no responden, fallan en el momento de la prueba o del examen. Eso es doloroso para todo padre. Así también en el ámbito espiritual nosotros experimentamos ese mismo dolor cuando vemos a las personas que reprueban en el examen de la vida diaria. Y Pablo dice, estoy preocupado por ustedes, pero quiero a esta preocupación añadir algunas tareas. ¿Cómo pueden ser realmente ustedes efectivos? ¿Y cómo mi amor puede ser efectivo hacia ustedes? Hay tareas importantes que realizar. La lucha que Pablo sostenía por la iglesia está dada a conocer en el verso 2. Vayamos a Colosenses 2:2. Dice así, ¿cuál era la meta o las tareas que Pablo está asignando? En este caso dice así la palabra, para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esta preocupación y este amor está canalizado. ¿Para qué es la preocupación de Pablo? Para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor. Estas eran las tareas o las metas que tenía Pablo con la iglesia. Esas eran y también son para nosotros las tareas que Pablo nos ha dado para que alcancemos, realmente entendamos que el amor de Dios hacia nosotros está establecido en metas. Dios ha asignado metas específicas o tareas específicas. Entonces, una de ellas es que nuestro corazón se anime. Y la segunda meta sería que nosotros estemos unidos en amor. Ahora vamos a comprender a profundidad lo que significan estas palabras, estas frases. En primera instancia, hablando de la primera meta, dice para que su corazón se anime. Significa que los corazones sean consolados y fortalecidos. En el texto original nos habla acerca de esto. ¿Qué quería Pablo respecto de los creyentes de Colosas y de cada uno de nosotros? Que seamos nosotros o que nuestros corazones sean consolados y fortalecidos. El creyente tiene que tener un corazón fortalecido, vale decir un corazón fuerte. Y básicamente en la Biblia dijimos que la palabra corazón hace referencia al intelecto, hace referencia a la voluntad, a la mente de la persona. Cuando la Biblia está hablando de corazón está refiriéndose a eso, a la voluntad y a la mente, al intelecto de la persona. Y Pablo dice, quiero que ustedes tengan un corazón fuerte o fortalecido. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque la mente es lo primero que Satanás va a atacar. La mente es el campo de batalla, principal campo de batalla que tiene todo creyente. ¿Dónde ataca? ¿Dónde suelta la flecha Satanás? A la mente. Allí es donde se concentra el principal campo de batalla contra Satanás. Recordemos que Satanás es el padre de mentira y él va a tergiversar toda la verdad. Está especializado en eso, en torcer la verdad. Si puede torcer un poco la verdad, suficiente para que tú después te enredes completamente y te pierdas. Él ataca permanentemente a la mente del creyente. Por eso el apóstol Pablo dice, quiero que sus corazones sean fortalecidos, y esa palabra corazón está refiriéndose a la mente. Quiero que sus mentes sean fortalecidas. Por eso es necesario que el creyente en Cristo tenga una mente fuerte, amados. Una mente donde more en abundancia la palabra de Dios. Esa es una mente fuerte. Es el propósito de cada creyente, estar alimentándose permanentemente de la palabra del Señor, llenándose permanentemente de la palabra del Señor. Así uno tiene una mente fuerte o un corazón fuerte conforme a la palabra del Señor dice. Para tener una vida cristiana poderosa, amados, que es el deseo de cada uno de nosotros, creo. Queremos tener una vida cristiana poderosa en el Señor, una vida fructífera. Es necesario tener una mente fuerte. Si tienes una mente fuerte, tú vas a poder resistir todo ataque del enemigo. En la medida en la que tu mente sea fortalecida, tendrás un patrón de conducta bíblica. Ahora, esto es lo importante para nosotros. Si tú tienes una mente llena de la palabra del Señor, tú vas a tener un patrón o una conducta bíblica. Tú vas a obrar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice.
no de acuerdo a tus propias percepciones, conocimientos, ideas o simplemente a la herencia familiar de cómo eran tus padres, de cómo te inculcaban a hacer las cosas o a reaccionar en diferentes circunstancias. Ya no. Ahora vives de acuerdo al patrón bíblico. Hay un patrón establecido en tu mente y esa es la palabra del Señor. En cada circunstancia, en cada situación, tú ya no obras como antes, sino obras de acuerdo a la palabra del Señor. La palabra te manda, la palabra rige para ti, la palabra te dice, esto es lo que tienes que hacer en esta circunstancia. Hay un problema, ¿cuál es el indicador de la palabra del Señor? Como la palabra abunda en tu mente y en tu corazón, entonces tú simplemente actúas de acuerdo a esa palabra que abunda en tu mente y en tu corazón. En la medida en la que tu mente es fortalecida, tú vas a tener ese patrón de conducta bíblica. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener como creyentes, amados. En eso nos diferenciamos del mundo. El mundo vive en tinieblas, nosotros vivimos en luz. ¿Y cuál es la luz? La luz es la palabra del Señor. En el mundo, dos personas están enemistadas y se odian. De pronto, entre los creyentes, dos personas podemos tener conflictos y no tenemos que odiarnos. Porque el patrón bíblico dice que nosotros tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que ser pacientes. El patrón bíblico, la palabra de Dios te está llevando a ejercitar un patrón determinado. Entonces, es así como nosotros tenemos que actuar. Eso es lo que acontece cuando nuestro corazón, vale decir, nuestra mente está siendo llenada permanentemente con la palabra del Señor. Nosotros ya no somos movidos por nosotros mismos, sino somos movidos por Dios, por la palabra de Dios que habita en nuestros corazones. Somos movidos por el Espíritu Santo nos gobierna, pero el Espíritu Santo tiene que gobernarnos en base a algo, y ese algo es la palabra del Señor. Recuerden, dice, el Espíritu Santo nos recuerda a nosotros. ¿Y qué es lo que nos recuerda? Nos recuerda la palabra del Señor que está establecida en nuestras mentes. Tú que te estás enojando de pronto con el esposo o la esposa, ¿qué dice la palabra del Señor? 70 veces, 7, ¿verdad? Agachas la cabeza, inhalas, exhalas, 10 veces. Sí, Señor, es lo que dice tu palabra y es lo que voy a hacer. Pero si la palabra no habita en tu corazón, no habita en tu mente, ¿tú qué haces? Simplemente empiezas a armar la Tercera Guerra Mundial, empezando en tu casa, ¿verdad? Cuando nuestros corazones o nuestros pensamientos sean fortalecidos, podremos cuidarnos también de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Y estamos viviendo en un tiempo difícil. Eso es lo que abunda en este tiempo, falsos maestros y falsa enseñanza. Por eso dice el apóstol Pablo que nuestras mentes sean fortalecidas, que nuestros corazones estén fortalecidos. Por eso, para que nosotros realmente tengamos en abundancia la palabra del Señor y sepamos distinguir cuándo vienen los falsos maestros, cuándo vienen las falsas enseñanzas, así tendremos un corazón fuerte en el Señor. Ahora, ¿quién es el que nos fortalece? La palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo quien nos fortalece. En Efesios capítulo 3, así dice el apóstol Pablo, versos 14 al 16, por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. Allí está el apóstol Pablo. ¿Qué está haciendo en esta oportunidad? Dice, yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me arrodillo delante del Señor. ¿Y para qué te arrodillas? Tus rodillas deben ser testigos de que tú estás clamando al Señor. Tus rodillas saben que tú estás postrándote, intercediendo por las vidas de las personas. ¿Cuántos tienen ese buen hábito de doblar sus rodillas delante del Señor y clamar y orar? Eso es lo que tenemos que hacer. Y dice, me arrodillo. ¿Para qué? Para que su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria los fortalezca interiormente con poder. Es lo que tenemos que clamar al Señor. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que fortalezca mi vida. Necesito esa fortaleza espiritual, Señor. Dobla tus rodillas delante del Señor y pídele para que el Espíritu Santo te fortalezca. Él te va a fortalecer, dice, interiormente con poder. Ese poder que es el poder que viene desde la misma presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo, ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, es el poder que también te va a vivificar a ti, te va a fortalecer interiormente. Y es lo que tenemos que orar, amados, ser fortalecidos interiormente con poder. El Espíritu Santo nos fortalece conforme nos alimentamos de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos fortalece en la medida que nosotros estamos en comunión con el Señor, estamos buscando al Señor a través de la oración. Es así como el Espíritu Santo nos fortalece, también nos fortalece mediante las mismas pruebas de la vida, mediante las dificultades de la vida. ¿Cuántos están atravesando diferentes situaciones difíciles? Allí es donde tienes que, como dice Pablo, doblar tus rodillas y decirle, Señor, pido que tu Espíritu Santo me fortalezca interiormente con ese poder glorioso que viene de ti.
Lo que tenemos que clamar al Señor, amados, el Espíritu Santo nos fortalece mediante la lectura de la palabra, mediante el estudio de la palabra y mediante lo que están haciendo en este momento, escuchando la palabra del Señor, siendo edificados en la palabra del Señor, pero tenemos que ser disciplinados en la palabra. Todo el tiempo tenemos que estar nosotros alimentándonos de la palabra. Ahí viene la fortaleza del Espíritu Santo. Porque si tú estás débil espiritualmente, no es por culpa de nadie más, sino solamente tuya, porque tú no estás buscando lo que tienes que buscar, no estás alimentándote del alimento que tienes que alimentarte, que es la palabra del Señor. Vivimos en un tiempo realmente y en un lugar muy bendecido. Nadie nos priva de tener una Biblia. Y ahora podemos tener diferentes versiones de la Biblia. Y podemos tener muchos recursos. No estamos viviendo en persecución, estamos viviendo en libertad, amados, y tenemos que aprovechar esa libertad. ¿Para qué? Para buscar ser fortalecidos en la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos va a fortalecer, pero a medida que nosotros somos disciplinados en la lectura, el estudio, la meditación de la palabra del Señor. Tenemos que hacerlo de manera constante. La palabra dice así en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versos 1 al 3. Pablo, dirigiéndose ahora en esta carta a los tesalonicenses, dice: por lo tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador de nosotros en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en su fe, para que nadie se inquiete por estas dificultades. Como ustedes bien saben, a esto nos ha destinado. ¿Para qué? ¿Qué estaba pasando con esta iglesia de tesalonicenses? Estaba pasando un tiempo difícil. Y dice Pablo: estamos enviando a Timoteo, nuestro consiervo, para afianzarlos, para animarlos en su fe, para que nadie se inquiete por estas dificultades. Dificultades vamos a tener. Las dificultades van a estar al orden del día, amados. Pero dice Pablo, para que nadie se inquiete en estas dificultades. Nadie puede estar temblando las rodillas ante las dificultades, sino tenemos que pararnos firmes en el Señor, como un soldado firme en la guerra. Dice, para esto nos ha destinado el Señor. ¿Para qué? Para tener dificultades. La vida para nosotros los creyentes no es un camino sobre pétalo de rosas. No es fácil. La vida es difícil, porque vivimos en un mundo totalmente contrario a Dios y a los mandamientos de Dios. Entonces nosotros estamos remando contra la corriente. Y el Señor dice, yo los he enviado a esto. Ustedes tienen que saber que esto es así. No pueden esperar una vida fácil, sencilla. Están ustedes nadando contra la corriente, están remando contra la corriente. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece. Tenemos el Espíritu Santo que nos da la fuerza que nosotros necesitamos, esa fuerza interior que nos va dando la capacidad para vencer cada prueba, cada dificultad, cada circunstancia difícil que estamos enfrentando. Amados, la idea es tener corazones fuertes. Seamos creyentes que tengan corazones fuertes y conforme nosotros cedemos al Espíritu Santo, Él nos va a fortalecer. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? No luchar, no resistir al Espíritu Santo. Si Él es tu aliado, todo lo que tienes que hacer es ceder, más bien ceder. Cede tu voluntad, cede completamente, tus pensamientos sean rendidos al Espíritu Santo. A la medida que tú te rindas al Espíritu Santo, Él te va a fortalecer interiormente. Pero si tú te estás resistiendo a aquel que vino para ayudarte, aquel que vino para ser tu consolador, aquel que vino para ser tu sustentador. ¿Y cómo podemos nosotros resistir al Espíritu Santo? Cuando no estamos obrando de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando la palabra nos dice una cosa y nosotros decimos, mejor hago de esta manera. Estamos resistiéndonos al Espíritu Santo. Y esta noche tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que nos fortalece. Y todo lo que tenemos que hacer es rendirnos delante de Él. Todo lo que tenemos que hacer es decirle, Dios, reconozco que soy inoperante en todo esto. Señor, no puedo. No puedo en mis fuerzas, no puedo por mí mismo, no puedo en mi sabiduría. Te necesito, Señor. Ven, Espíritu Santo, y fortaléceme. Ven, Espíritu Santo, y dame la sabiduría. Ven, Espíritu Santo, dame esa fuerza que yo necesito. Esa es la manera en la que tú tienes que rendirte delante del Señor. ¿Tienes hijos? Esos hijos están siendo un dolor de cabeza para ti. Dile, Espíritu Santo, te necesito. Necesito que tú vengas y que tú me enseñes. ¿Cómo voy a hacer mi papel de padre o de madre? ¿Qué es lo que voy a hacer? Enséñame, Señor. No hay ningún libro escrito acerca de qué voy a hacer con este niño, con esta niña, con este joven. Pero tú sí sabes qué es lo que tengo que hacer. Ayúdame. El Espíritu Santo opera en nosotros. Conforme leemos la palabra del Señor, conforme somos disciplinados en estudiar la palabra del Señor, el Espíritu Santo viene a fortalecernos. Pero tienes que ceder. Esta noche, si puedes simplemente retirarte con una palabra en tu mente, ceder. ¿A quién tienes que ceder? Tienes que ceder al Espíritu Santo, al someterte a ese ministerio del Espíritu Santo. Ahí te darás cuenta de que tu hombre interior va a ser fortalecido. Allí podrás, como Pablo, decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte.
En esos momentos de tu mayor debilidad, tal vez física, emocional, que estés experimentando, si tú cedes simplemente, si tú te rindes al Espíritu Santo, esos momentos vas a experimentar la gloria del Señor en tu vida. Esos momentos van a ser gloriosos para tu vida porque tú serás fortalecido en tu ser interior. Tu mente y tu voluntad se vuelven fuertes y puedes llevar una vida cristiana llena de frutos espirituales cuando tú te rindes al Espíritu Santo, cuando permites que Él sea quien te fortalezca. Por lo tanto, no vas a caer en las mentiras ni en el engaño de Satanás. Cuando venga el engañador, tú no caerás, no cederás ante él, porque estás siendo fortalecido por el Espíritu Santo. Entonces, el mensaje de Pablo para los colosenses es: sean fortalecidos en su corazón. Vale decir, en su mente, en su voluntad, en sus pensamientos, deben ser fuertes. Y la única manera de ser fuertes es siendo llenos del Espíritu Santo, siendo llenos de la palabra del Señor. No hay otra forma de ser fuertes. ¿Y cuál es la segunda meta? El amor de Pablo tiene metas, ¿verdad? La primera es que los creyentes tengan un corazón o una mente fuerte. La segunda meta que Pablo deseaba para los cristianos colosenses y para nosotros era y es que alcancemos la unidad del amor. Ahí dice la palabra, para que estén unidos en amor. Amados, no debemos crecer solamente en un crecimiento de un conocimiento de la palabra de Dios solo intelectual. No crezca solo intelectualmente. No debemos convertirnos en cristianos académicos de manera fría. Oh, sí, yo conozco la palabra y de Génesis, Apocalipsis, tú eres de pronto una Biblia andando. Alguien habla algo, oh sí, eso, ya ese versículo es tal y dice tal cosa. Muchas veces tenemos un conocimiento, pero un conocimiento intelectual de la palabra del Señor únicamente. Y es un conocimiento frío, es una manera fría, es una manera académica de conocer la palabra del Señor. Pero Pablo dice que nuestro conocimiento sin amor no va a producir frutos. Conoce la palabra del Señor, es el primer paso, el primer llamado que tenemos a conocer la palabra, pero ese conocimiento tiene que estar lleno de amor. Dice la palabra así en 1 Corintios capítulo 13, versos 1 al 3, pero voy a leerles el 1 y el 3, dice: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amados, toda nuestra teología, todo el conocimiento, toda la fe, todo aquello debe ser equilibrado por el amor. Si yo tuviera una fe tan grande que moviera una montaña de aquí para allá, pero no tengo amor, dice, de nada sirve. De nada sirve, amados, nuestro conocimiento, nuestra fe, si no está equilibrada por el amor. Y Pablo quiere que los corazones de los creyentes estén unidos en amor. Es algo realmente importante. Y el pegamento que nos mantiene unidos en amor es Dios. Es su Espíritu. Es la palabra morando en nosotros. Ese es el pegamento de Dios para que nosotros realmente podamos amarnos unos a otros. Dijimos que si amamos a Jesús, vamos a amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está morando en abundancia en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Y el Espíritu Santo hace que realmente podamos apreciarnos, podamos aceptarnos como familia en el Señor, podamos amarnos, puedas amar aún a gente que ni siquiera conoces. Simplemente por el testimonio de saber que el Espíritu Santo también vive en ese corazón. En otras palabras, Pablo dice, hagan que su vida encaje con su posición. ¿Qué significa esto? Que Cristo, al morir por nosotros en la cruz, ya nos hizo uno. Somos hermanos, estamos unidos por la obra de Cristo. Sabemos, esa es nuestra posición, esa unidad es posicional, pero no solamente tiene que ser posicional, pero también tiene que ser una unidad práctica. Que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos cada día para realmente expresar ese amor en la vida diaria práctica. Un amor práctico, no solamente un amor de palabras, sino un amor práctico. Eso es lo que está diciendo Pablo. Son uno en Cristo, ahora actúen como tal. Es maravilloso saber que somos uno en el Señor, ¿verdad? Somos uno en Cristo, pero vivamos en esa unidad espiritual. ¿Y qué implica vivir esta vida espiritual? En 1 Corintios capítulo 1, verso 10 dice así el apóstol Pablo: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Ese es el tipo de unidad que tenemos que ejercitar. Es algo en lo que tenemos que trabajar, amados, porque en la vida práctica dejamos mucho que desear. No estamos viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Dice aquí que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Esa es la meta del amor, que no haya divisiones entre nosotros, sino que estemos perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Podemos decir ahora los creyentes, solamente nosotros los que estamos en este lugar, tenemos un mismo sentir, tenemos un mismo parecer.
Probablemente no, que uno piense que las cosas se tienen que hacer de una manera, el otro de otra manera, pero dice la palabra que nosotros tenemos que estar unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Y cuál es ese parecer? No es el tuyo ni el mío, porque el tuyo o el mío están errados. ¿Saben cuál es el parecer que tenemos que nosotros seguir? Es el de Dios, es el de Cristo, aquel que es mostrado por el Espíritu Santo. Ese es el correcto. Y si seguimos todos ese parecer, vamos a estar unidos. Amén. Es algo en lo que tenemos que trabajar, amados. Tenemos que trabajar en nuestra vida práctica. No estamos manifestando realmente esa unidad. Y al no manifestar esa unidad, estamos confundiendo al mundo. ¿Saben que el mundo está confundido con los creyentes? La Biblia dice que el mundo conocerá que el Padre ha enviado a Jesús si la iglesia está unida. Jesús dijo eso: en esto conocerá el mundo que el Padre me ha enviado, en que ustedes están unidos. Pero ¿cómo está la iglesia en este momento? Todo menos unida. Entonces es una tremenda confusión para el mundo. Estamos tan divididos y el mundo no está viendo el testimonio apropiado de la iglesia. Al contrario, simplemente está viendo en la división un tropiezo, está hallando un tropiezo. La iglesia, en lugar de ser un testimonio para el mundo, está siendo un tropiezo en este momento. Es triste, es lamentable, pero es la realidad. Y tenemos que cambiar, obviamente, no podemos congratularnos por ello. Tenemos que cambiar esa situación. El mundo tiene que conocer a Dios por la unidad de los creyentes, por la unidad del cuerpo de Cristo, por el amor que nos manifestemos unos a otros. Ese es el testimonio poderoso para este mundo. Así dice, el mundo sabrá que Dios envió a Jesús a este mundo. En Hechos capítulo 11, versos 22 y 23, dice así la palabra: como esto llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. ¿Recuerdan ustedes en la dispersión, en el tiempo de la persecución que llegó para la iglesia? Los cristianos fueron a todas partes, fueron dispersados a todas partes, cada uno donde podía. Pero como tenían la palabra de Dios en sus corazones, ellos no solamente escaparon de la persecución, pero donde ellos iban proclamaban la palabra del Señor. Y muchos todavía en esa comprensión limitada que tenían, solamente predicaban la palabra del Señor a los judíos. Pero Bernabé llegó hasta Antioquía y Bernabé empezó a predicar a los gentiles. Y los gentiles empezaron a recibir la palabra del Señor. Y dice, y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. ¿Cuál era la exhortación? Permanece fiel al Señor. ¿Cuál es la exhortación de Dios este tiempo para nuestras vidas? ¿Cuál es la exhortación para la iglesia en este tiempo? Es permanece fiel al Señor. Esa es la exhortación para ti esta noche. Permanece fiel al Señor. ¿Y con qué? Con todo el fervor de tu corazón. Debemos permanecer fieles al Señor y eso manifestará la unidad de la iglesia de forma visible, amados. Y en Filipenses capítulo 1, verso 27 dice así la palabra: solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¡Qué maravilloso! Ese es el deseo expresado de Pablo. Compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo. El Evangelio es la luz. Y como tales tenemos que comportarnos como esos miembros del cuerpo de Cristo, como esa luz y sal que somos para este mundo. Para que cuando yo vaya, dice, a verlos, o tal vez me encuentre ausente, sepa yo por alguna noticia, por algunas cartas, sepa yo que ustedes están firmes. No hay nada más fortalecedor, ninguna cosa, ninguna noticia que puede llenar más tu corazón, que puede traer gozo a tu corazón como pastor, que saber, escuchar, ya sea de manera personal o a noticiarte que un creyente está permaneciendo firme en el camino del Señor, que está firme. Pero no hay nada más triste que saber que alguien está caminando un pie en el mundo, otro pie en el Señor, o simplemente en el tiempo de su dificultad está como que cediendo, está marcha atrás. Esto es algo realmente difícil, pero como les digo, es realmente maravilloso, es fortalecedor cuando nosotros podemos enterarnos del creyente que está firme. Y mucho más cuando sabes que esa persona, ese creyente o esos creyentes están atravesando situaciones difíciles, las pruebas más duras que están enfrentando en su vida, pero que están firmes en el Señor. Esto realmente es algo fortalecedor. Y así es como tenemos que luchar nosotros por la fe del Evangelio, unánimes, amados. Efesios 4:3 dice así: procure mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nuestro amor tiene que manifestarse de esta manera, manteniendo la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, la buena noticia para nosotros es que no tenemos que crear la unidad, no tenemos que crear la paz. Todo lo que tenemos que hacer es simplemente mantenernos en lo que el Señor ya nos ha dado.
El Espíritu ya ha creado la unidad para la iglesia. El Espíritu Santo ya nos hizo uno a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar esa unidad. Qué maravillosa obra hizo el Señor al hacernos uno a nosotros. Toda nuestra tarea, todo nuestro trabajo, nuestro enfoque es simplemente cuidar y guardar esa unidad. No estropees la obra del Señor. No destruyas la obra del Señor. Cuida, guárdala celosamente. ¿Y cómo podemos guardar celosamente? Simplemente guardando aquello que el Señor nos ha entregado. Dios ya nos hizo uno. Pueden verse unos a otros, que tan diferentes somos, ¿verdad? En esa diferencia Dios nos hizo uno. Y dice la palabra, cuiden ustedes, mantengan esta unidad que yo les he dado. Esa es nuestra tarea, amados. Ahora, ¿cómo guardamos la unidad? Al ser pacificadores. Dios nos ha llamado a ser pacificadores. La unidad del Espíritu es guardada por el vínculo de la paz, dice la palabra. Tú y yo debemos estar de acuerdo en la palabra del Señor, de acuerdo en caminar conforme a todas estas direcciones que el Señor nos va dando a través de su Espíritu Santo mediante la palabra del Señor. Debemos estar de acuerdo en no buscar discusiones y divisiones, no peleas, sino estar en paz. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser pacificadores. A eso nos ha llamado al Señor y es de esa manera que tenemos que vivir nosotros. Entonces, amados, el amor tiene metas que cumplir. Amén. Dios nos ama y Él ha establecido metas para nosotros. Y una de las metas que esta noche hemos aprendido es a que tengamos un corazón fuerte, una mente fuerte. Y esa mente fuerte, ese corazón fuerte, solamente siendo llena de la palabra del Señor, siendo fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Pero la meta también es a vivir en unidad. Otra de las metas importantes del amor de Dios es que vivamos en unidad. Si vivimos en unidad, estamos manifestando el amor de Dios al mundo. No hay realmente un testimonio más poderoso que el amor de los creyentes, que el amor de la iglesia, que el amor que podamos manifestarnos unos a otros. Ese es el testimonio más poderoso para este mundo. ¿Están dispuestos a caminar conforme a esta tarea que el Señor nos ha establecido como iglesia? Es la meta del amor. Dios dice, te amo, pero quiero que camines en esto. ¿Quieren ser fortalecidos en el Señor? ¿Cuántos han estado luchando tal vez este tiempo? En su mente han estado siendo muy atacados por diferentes ideas, pensamientos del mundo, de Satanás, de su propia carne. Pero dice la palabra, sean fuertes en su mente, sean fuertes en su corazón. Vamos a ponernos en pie para permitirle al Señor, primeramente, examinar nuestros corazones y segundo, hacer la obra que Él tiene que hacer en cada uno de nosotros. Solamente el Señor sabe en qué punto estás esta noche. Solamente el Señor sabe cuál es la condición de tu corazón. Pero allí donde estás, en ese punto en el que te encuentras, primero que tienes que hacer es rendirte delante de Él, rendirte delante del Señor, delante del Espíritu Santo. Tal vez has fallado o estás fallando en tu rol de padre, de madre, de esposo, de esposa, de hijo, de hija. Esta noche tienes un gran aliado que es el Espíritu Santo. Él es el que ha prometido fortalecerte, pero esa fortaleza no podrá ser posible sin una rendición delante de Él, sin un reconocimiento de que tú lo necesitas desesperadamente, de que sin Él no puedes vivir, de que sin Él no puedes alcanzar ninguna de estas metas, de que sin Él será imposible vivir y guardar la unidad, de que sin Él será imposible tener un corazón fuerte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero darles la cordial bienvenida a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán mucha información referente a las prédicas y los mensajes del programa de radio. Todo lo que tienen que hacer simplemente es suscribirse y una vez que lo hagan recibirán automáticamente en su correo electrónico toda la información que semanalmente iremos adicionando. Y si desean contactarse conmigo pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, marcoangles@gmail.com. Un abrazo cordial para todos y que Dios los bendiga.